Buenas tardes, buenas noches. Hoy abrimos un espacio necesario, cercano y riguroso de salud con alma para hablar de las enfermedades oncohematológicas. Vamos a hablar de leucemia, de mieloma múltiple, de linfomas, pero vamos a hablar de personas. Vamos a hablar de patologías que afectan a la sangre y al sistema linfático, pero que también impactan profundamente en la vida emocional, familiar y social de quienes las atraviesan. Quisiera agradecer a Celia Marín, gran amiga, una gran persona y que desde AELCLES trabaja para dar a conocer las enfermedades oncohematológicas y para darles difusión. Te agradezco, Celia, todo tu gran trabajo en ese sentido. Vamos a empezar este programa con la doctora Mariana Bastos Oreiro, hematóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde coordina la unidad de linfomas y terapias avanzadas. Está especializada en el diagnóstico y tratamiento de linfomas y otras enfermedades hematológicas y combina su labor asistencial con una intensa actividad investigadora en tratamientos innovadores y trasplante en linfomas agresivos. Es vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y miembro del grupo cooperativo de Geltamo, participando en ensayos clínicos y en el desarrollo de guías terapéuticas que buscan no solo mejorar la supervivencia, sino también la calidad de vida de los pacientes. A partir de esta primera charla, primera entrevista, vamos a hablar con una pareja que representa la vivencia en primera persona. Mar Fernández y Miguel Sánchez Moreno. Mar es paciente oncohematológico trasplantada, Miguel su cuidador, su marido, y ambos son voluntarios de ADIMO, la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, y participan activamente en campañas de concienciación y educación social, recordándonos la importancia vital de la donación de médula ósea y el papel fundamental del entorno en el proceso de la enfermedad. Dos personas, verán ustedes, extraordinarias. Vamos a seguir con otras dos personas extraordinarias, Nora García e Irene Gómez. Nora lidera el área de psicología de ASCOL, asociación con más de 3 décadas acompañando a pacientes con leucemia y enfermedades de la sangre. Trabaja junto al equipo del Hospital Universitario de Salamanca y coordina la Escuela de Pacientes de Terapias Celulares Avanzadas del Complejo Asistencial de Salamanca. A su lado estará una persona que vale la pena oírla, Irene Gómez, paciente oncohematológica, enfermera y trasplantada de médula ósea, que aporta una doble mirada, la del conocimiento profesional por un lado, pero sobre todo la experiencia personal de los tratamientos avanzados, de cómo va valorando, va avanzando desde los 14 años o los 15 años, ya nos lo contará ahora, donde fue primera vez diagnosticada y cómo los altibajos han marcado su vida y en estos momentos una vida muy bien encaminada. Seguiremos con Ana Belén Ramos, psicóloga y directora de AELCLES, la Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre. Desde su trayectoria nacional está impulsando proyectos que fortalecen el apoyo psicológico, la orientación a pacientes y familias y la coordinación entre entidades para mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida, ¿no? Y vamos a oír a este grupo de personas maravilloso que sin duda alguna nos van a dar una visión de las enfermedades oncomatológicas, que nos van a ayudar a informar, a acompañar y dar voz a personas que han pasado una enfermedad, a sus cuidadores, a sus psicólogas y a profesionales que siguen diagnosticando y siguen investigando para dar el mejor de los tratamientos en un espacio que cada día avanza y que vale la pena conocer cada vez más, ¿no? Porque lo que sabemos es que detrás de cada diagnóstico hay personas, hay ciencia, hay compromiso y hay esperanza.
Y estamos con Mariana Bastos Oreiro. Mariana es hematóloga, ella es especialista en el diagnóstico y tratamiento de linfomas y otras neoplasias hematológicas en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde coordina la unidad de linfomas y terapias avanzadas. Eh, Participa activamente en la investigación clínica y estudios multicéntricos sobre tratamientos innovadores y trasplante en linfomas agresivos. Además, eres profesora de la universidad, ¿no? Trabajas en el ámbito eres vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y eres miembro del grupo cooperativo Getalmo, ¿no? Eh, y muchas más cosas que no vamos a entrar ahora, pero que seguramente en este programa que dedicamos a las enfermedades oncohematológicas me parece importante, ¿no? Me gustaría que explicaras un poco, para quien nos oiga ahora, explícame un poco cuando hablamos de enfermedades oncohematológicas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y servir de ayuda para todos los que puedan estar escuchando, ¿no? Ahora mismo este vídeo y de alguna forma aclarar, ¿no? Algunas dudas que son bastante frecuentes sobre todo entre nuestros pacientes. Pues las enfermedades oncohematológicas, puntualmente la hematología, es una especialidad muy amplia que tiene como varios aspectos, porque cuando hablamos de hematología hablamos también de la coagulación de la sangre, hablamos del banco de sangre, ¿no? Y hablamos de la hematología que es benigna, por ejemplo, las anemias como dije antes, los trastornos de la coagulación. Pero hay una gran parte de la hematología que es la hematología oncológica, que son básicamente las enfermedades neoplásicas o los cánceres que surgen en la sangre, el sistema hematopoyético y en la médula ósea, ¿no? En todo lo que son los componentes hematopoyéticos. Y a este tipo de neoplasias, a este tipo de cánceres, pues se dedica el hematólogo. Y dentro de la hematología oncohematológica, pues muchos de nosotros somos especialistas en solo una de estas neoplasias hematológicas, que pueden ser, básicamente se dividen dependiendo un poco de la célula, del tipo de célula que afecten. Si afectan las células, un tipo de glóbulo blanco, que es lo que nosotros llamamos las células mieloides, pues tenemos lo que son las leucemias, o las leucemias más bien las leucemias agudas, las leucemias crónicas, después tenemos todo lo que afecta a la familia de los linfocitos, lo que es linfoide, y aquí están los linfomas, los síndromes linfoproliferativos. Es bastante más complejo que esto, ¿no? Estas definiciones un poco se solapan, pero para que un poco lo puedan entender cómo está un poco dividida la oncohematología, que es Y solo una pequeña parte de la hematología. es una pequeña parte de la hematología, está claro. En ese sentido, quien acude a un hematólogo normalmente viene seguramente porque o ha entrado en urgencias o porque lo ha enviado el médico de familia a través de una petición al especialista hematólogo. ¿Qué signos y síntomas son más frecuentes a partir de los cuales os puede indicar que hay alguna enfermedad oncohematológica? Claro, bueno, si hablamos de todas las enfermedades oncohematológicas es muy florido, ¿no? Es muy difícil resumir en un cuadro sindrómico único. Si puntualmente nos centramos en los linfomas, lo más típico que vemos es sobre todo lo que nosotros llamamos los síntomas generales o síntomas B, que son pacientes que pueden empezar a tener pérdida de peso significativa, que tienen fiebre, a veces tienen también, por ejemplo, picores, es otro síntoma que vemos muchas veces. Lo muy típico que pueden aparecer bultomas, pequeños bultos en distintas áreas del cuerpo, ya sea en el cuello, en las axilas, en las ingles, que son los que más fácilmente se palpan. A veces hay crecimiento de la zona abdominal, algún dolor específico que persiste en el tiempo, en el abdomen. Bueno, todas estas cosas muchas veces son síntomas muy inespecíficos y al ser neoplasias poco frecuentes, porque la verdad es que las neoplasias hematológicas no son de las más frecuentes, a veces tarda en identificarse el diagnóstico puntualmente en el linfoma, esto lo vemos, ¿no? En los cuadros, cuando hablamos, por ejemplo, de leucemias agudas, en general estamos hablando de un cuadro mucho más, como el nombre lo dice, agudo y explosivo. En general, al caer las células de la sangre, sobre todo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, puede haber
un cansancio muy importante, puede haber signos de sangrado. Por eso los cuadros sindrómicos, que es el conjunto de síntomas y signos que definen, ¿no?, determinada presentación clínica de un paciente, pues son bastante diferentes, ¿no? Dependiendo si estamos hablando de un linfoma o si estamos hablando de una leucemia aguda, y ni hablar, por ejemplo, si hablamos de un mieloma múltiple, que no lo hemos nombrado, pero se mete dentro de lo que serían los síndromes linfoproliferativos, pero es una entidad eh, característica que puede debutar también, por ejemplo, con anemia, puede debutar con dolores óseos, muy típicamente porque afecta al hueso, que no tiene nada que ver, ¿no?, con el debut del linfoma, ¿no? O sea que no es un solo cuadro sindrómico el que puede Son definir una muchos enfermedad cuadros, ¿no? oncomatológica. Está claro que hemos hablado hablando de un conjunto de enfermedades oncomatológicas, está claro que habría que particularizar para saber mejor. Un poco cómo diagnosticáis. Has hablado un poco de signos y síntomas un poco a nivel vago, porque de alguna forma no hemos hablado de una enfermedad concreta, pero ¿cómo diagnosticáis? Este tipo de enfermedades, desde un mieloma, un linfoma, a una leucemia. ¿Cómo es el diagnóstico de estas enfermedades? Bueno, también cada una de este grupo de enfermedades tiene una batería diagnóstica específica, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de la leucemia aguda, ahí lo fundamental es el estudio de la médula ósea, la leucemia aguda, tanto mieloide como linfoblástica, ¿no? La enfermedad se origina en la médula ósea y es donde es lo que nos va a dar el diagnóstico. Aquí se han hecho avances enormes en los últimos años porque todo lo que es la genética hematológica, el estudio ¿no?, específicamente de las características moleculares que tienen esas células, pues se ha incorporado a la clínica médica. Esto añade una complejidad alta a lo que es el diagnóstico de estos pacientes, pero ha ayudado muchísimo a identificar mejor los subtipos de cada leucemia en particular y a identificar también mejor el pronóstico, ajustar mejor el tratamiento. O sea, esto ha cambiado muchísimo en el último tiempo, ¿no? Si vamos al linfoma también, aquí la batería de pruebas es diferente porque aquí vamos a necesitar una prueba de imágenes porque el linfoma se caracteriza por estas lesiones tipo bultomas, lo que llamamos ganglios linfáticos agrandados y aquí necesitamos identificar estas lesiones en lo que en general lo que usamos es el PET-TAC, la PET. Se puede usar también tomografía axial computada, TAC, pero lo que típicamente se usa en la actualidad es PET-TAC. Y aquí necesitamos además la biopsia, pero ya de donde está la enfermedad, que es el ganglio linfático en la mayoría de los casos. A veces el linfoma también puede estar en los órganos sólidos. Y si hablamos del mieloma, por ejemplo, vuelve a ser fundamental la médula ósea. Hay técnicas fundamentales como son la citometría de flujo, que cobra una especial relevancia, que es ir a ver específicamente las características de esas células plasmáticas, que así se llaman, que están en la médula ósea. Y aquí también, tanto en el linfoma como en el mieloma, la genética hematológica está cambiando, pero muy mucho, sobre todo la categorización de estos pacientes, agruparlos por grupos de riesgo, para que nosotros podamos de alguna forma hacer un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento más personalizado. Has hablado de genética hematológica. Eso es evidente que cuando yo estudiaba medicina no estudiábamos genética hematológica o poco de ello, ¿no? Pero es evidente que eso ha generado un cambio en el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico de estos pacientes, ¿no? Sin duda, esto en los últimos años se ha incluido directamente en las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La genética ya desde las clasificaciones últimas es obligado para hacer un diagnóstico adecuado de un paciente, tanto de una leucemia aguda como de un linfoma, como del mieloma también. O sea, clásicamente lo que usábamos más en la clínica eran técnicas como más clásicas, como la PCR digital o
la FISH, que son técnicas así como más que están en todos los hospitales y más accesibles. Y ya en los últimos años se ha incorporado lo que llamamos la secuenciación masiva. Y la secuenciación masiva ha venido a revolucionar completamente entre otras, lo digo porque hay muchas otras técnicas, el mapeo óptico del genoma, bueno, hay nuevas técnicas muy importantes que están cambiando de alguna forma la forma de nombrar incluso a estas enfermedades, pero la secuenciación masiva yo creo que como base fundamental en el diagnóstico, que ya de hecho nosotros ya estamos obligados de alguna forma, y esto está pasando progresivamente en todos los centros, a incorporarla como una herramienta diagnóstica y también en el seguimiento de los pacientes. En ese sentido, toda esa evolución también genera cambios en los tratamientos, ¿no? Y los tratamientos han cambiado muchísimo en los últimos años. Cuéntanos un poco cómo han evolucionado los tratamientos y en qué momento estamos, ¿no? Seguramente cambiará en el futuro porque en estos momentos los cambios son muy frecuentes, pero cuéntame en estos momentos cómo estamos en ese sentido. Pues esto ha cambiado rotundamente también. Un poco en el sentido que venía hablando de desde el diagnóstico y la identificación adecuada del riesgo, la categorización del riesgo de cada paciente y poder ofrecer al paciente que menos necesita, porque tiene menos riesgo, un tratamiento de menos intensidad y por lo tanto menos tóxico, y al paciente que más necesita porque tiene más riesgo, y cuando hablamos de riesgo es de el riesgo que tiene su enfermedad de fallar a las terapias convencionales, a las terapias habituales, ¿no? Pues ese poderle dar estrategias o más intensivas o que ese paciente especialmente requiere, aunque, a pesar de que puedan ser algo más tóxicas. Esto es cuando hablamos de medicina personalizada, hablamos de esto, ¿no? De poder ajustar el tratamiento en relación a con lo que el paciente necesita. Puntualmente en el linfoma, que es el área a la que yo especialmente me dedico, pues lo que estamos viendo es que se están incorporando nuevas terapias distintas a la quimioterapia, ¿no? Ya esto ha venido pasando a lo largo del tiempo, desde principios del siglo, ¿no? Se incorporó al tratamiento de lo que son los anticuerpos monoclonales, puntualmente el rituximab, que fue un cambio y una revolución, y a través de los años, pues hemos ido incorporando nuevas terapias, terapias dirigidas, terapias diana. ¿Esto qué significa? Son moléculas que van a bloquear vías específicas de adentro de la célula, como pueden ser bloquear, activar, inactivar. O sea, bloquear es una palabra muy global, o sea, esto es bastante complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, como pueden ser los inhibidores de tirosinquinasa, que ya lo tenemos disponibles hace más de 10 años, en algunos tipos de linfoma, y ya en los últimos años la inmunoterapia, ¿no? La llegada de la terapia CAR-T, que son terapias celulares modificadas genéticamente que van directamente a unirse al tumor actualmente in vivo, y por ejemplo, los anticuerpos biespecíficos, otras medicinas muy innovadoras que tienen mecanismos de acción que utilizan al propio sistema inmunitario para atraerlo hacia el tumor y usarlo como la maquinaria que va de alguna forma a eliminar a la célula tumoral. Esto, que parece todo ciencia ficción, pues lo usamos en la práctica clínica habitual, y en la última década es que se ha hecho parte de nuestros tratamientos habituales para nuestros pacientes, cada vez más. Es decir, que por tanto, no solo hablábamos de la quimioterapia como algo ya pasado, inmunoterapia, terapia CAR-T, es decir, que la evolución en los tratamientos es enorme, ¿no? Y por tanto, si evoluciona los tipos de tratamiento, evoluciona el pronóstico, evoluciona la supervivencia. Sin duda. Antes quiero decir una cosa porque puede haber pacientes escuchándonos. La quimioterapia sigue siendo base fundamental en el tratamiento. Lo digo porque si alguien lo están tratando con quimioterapia, no quiero que diga, ay, a mí me están tratando. No, la quimioterapia sigue siendo una herramienta que usamos muchísimo, sobre todo en las primeras líneas. La primera, no, la primera línea, que es el primer tratamiento que se le pone a un paciente, todavía lo seguimos usando porque nosotros usamos algo hasta que se demuestra que algo es mejor.
Entonces, para que esto se demuestre, se requieren ensayos clínicos seriamente diseñados, aprobados por las autoridades. Todo esto es muy, muy, muy científico. Para que se apruebe un tratamiento hay mucha ciencia detrás y de momento la quimioterapia sigue siendo base fundamental de nuestro tratamiento, lo que no significa que todo esto que he contado se está incorporando progresivamente al arsenal terapéutico, y si se incorpora es porque demuestra que es superior a lo que se usaba antes y por lo tanto el impacto es en supervivencia, efectivamente. En supervivencia, a veces es en la supervivencia que está el paciente sin necesidad de tratamiento, o otras veces es lo que nosotros llamamos supervivencia global, que significa superar el tiempo que vive el paciente o, con muertes por cualquier causa, no solo por la enfermedad, ¿no? Y esto es suele ser el objetivo más importante, intentar que nuestros pacientes vivan más, pero no solo eso, sino que vivan más con menos toxicidad, ¿no? Y con una mejor calidad de vida, con una vida más normal, entre comillas, que puedan hacer su vida habitual, que puedan incorporarse después de un tratamiento a sus actividades habituales. Pues este es el objetivo que tenemos ahora, ¿eh? No solo que vivan más, sino que vivan mejor. De alguna forma hay, seguramente en algunos casos podríamos hablar de curar, en otros de una enfermedad crónica y probablemente en algunos casos de mejoras de calidad de vida, ¿no? En los tres niveles, diría, ¿no? Indudablemente, porque son patologías muy diferentes, ¿no? Y algunas efectivamente se pueden curar y ya podemos hacer tratamientos finitos, o sea, limitados en el tiempo, y discontinuar el tratamiento, y el paciente podemos, después de un tiempo de seguimiento, decir que no necesita más tratamiento. Hay otras donde sabemos que cuando paramos el tratamiento, pues en algún momento la enfermedad va a volver, pero lo importante es que ese impasse en el que el paciente está sin tratamiento, que a veces son muchos años, pues podamos conseguir una calidad de vida óptima y que el paciente viva como cualquier otra persona hasta que la enfermedad vuelva. Esto es un desafío porque aquí implica conseguir una respuesta lo más profunda posible con la terapia que tengamos y lo menos tóxica posible para que no impacte en la calidad de vida del paciente, ¿no? Indudablemente. Y de esto hablamos cuando hablamos de calidad de vida, siempre de la toxicidad. Y no solo de la toxicidad, por ejemplo, de la forma de administración, de que el paciente tenga que ingresar menos, que esté menos horas en el hospital de día. Son muchos factores que sabemos que afectan a la calidad de vida de nuestros pacientes y que siempre estamos ahí peleando para intentar mejorarlos. Y en esta línea, eh, todos estos avances es porque hay muchas líneas de investigación en marcha, ¿no? ¿Qué líneas de investigación hay más prometedoras que valgan la pena contar, de cara a un futuro, esperemos que sea próximo? Pues, uy, es una pregunta muy amplia, pero si me centro en el linfoma, vuelvo a lo mismo, porque si no, Céntrate em, en el linfoma y así es una manera de de, acercarnos de a un tema como focalizar un poquito. este. Pues a ver, en el área del linfoma, como decía antes, los avances en diagnóstico están siendo muy grandes y aquí el futuro es, sobre todo, incorporar los datos de la genética completamente a la categorización del riesgo, que esto todavía no es una realidad en la práctica clínica habitual, y que esto permita tratar más dirigido, ¿no?, a cada grupo específico, con una terapia distinta a cada grupo de pacientes, guiados un poco por estos datos genéticos. Esto probablemente sea el futuro, pues todavía no está incorporado a la práctica habitual. Otra cosa en el tema del diagnóstico es lo que llamamos la biopsia líquida, que para el linfoma también ha sido una revolución. Esto es que el linfoma libera, en los tumores sólidos en general y el linfoma puntualmente, libera trocitos de ADN propios del linfoma al torrente circulatorio. Entonces, lo que se puede hacer es tomando una muestra de sangre o de cualquier fluido, podemos identificar esos trocitos de ADN que libera la enfermedad en la sangre sin necesidad de estar tomando muestras invasivas para el paciente, ¿no? Entonces, esto ha sido un avance enorme porque se puede seguir al paciente con estas muestras de lo que se llama biopsia líquida o ADN libre tumoral, sin necesidad de ser invasivo. Esto también está incorporándose lentamente a la práctica clínica porque necesita de mucha validación, necesita de mucha tecnología, pero se empieza a incorporar y es el futuro sin duda, los tratamientos guiados por biopsia líquida o por ctDNA.
Y luego probablemente el camino va por cada vez menos quimio y cada vez tratamientos más dirigidos, más que sean menos tóxicos, un poco lo que decíamos antes. Y en este sentido, tanto la terapia CAR-T como la inmunoterapia y puntualmente cuando hablamos de linfoma, los anticuerpos específicos se van adelantando en las líneas de tratamiento cada vez más. No solo los anticuerpos específicos, también otros anticuerpos monoclonales nuevos, que hay distintos tipos de anticuerpos, distintos tipos de células genéticamente modificadas, que cada vez las estamos usando antes. Antes la usábamos en cuarta línea, pues después la usamos en tercera, pues ahora entran ya en segunda, casi en todos los linfomas están entrando en segunda línea, y el futuro es que vayan a la primera línea. Para eso se necesitan los resultados de los ensayos clínicos bien diseñados, que yo compare lo mejor que tenía antes con lo que me parece que es mejor, pues tiene que estar demostrado uno a uno y demostrar científicamente que realmente es mejor. Esto no es una cosa de me parece que es mejor y lo pongo. Pues no, tiene que estar validado científicamente, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Un futuro presente, pero ¿cómo ves el futuro? ¿Serán enfermedades más controlables que en estos momentos? ¿Lo ves como algo posible a medio plazo? A ver, cada vez las enfermedades son más controlables. Esto es una realidad, ¿no? Si nosotros si nos vamos 10 años para atrás, en el 2015 o en el 2016, eh, el linfoma más frecuente, que es el linfoma difuso de células grandes, pues tenía una mortalidad muchísimo más alta que la que tiene ahora. O sea, no podíamos controlar la enfermedad, no conseguíamos, una vez que el paciente recaía, había un pequeño grupo que se podía trasplantar y el resto, pues no tenía ninguna opción de tratamiento y ninguna opción era equivalente a fallecer. ¿eh? Esto ha cambiado rotundamente porque la entrada del CART y la entrada de los biespecíficos y la entrada de otros monoclonales en el tratamiento, especialmente del paciente que recae a la primera línea, pues ha dado una posibilidad de sobrevivir y montones de pacientes que tenemos curados, y es que después de 5 años, después pues ya podemos decirlo, pues curados con estas nuevas estrategias. Esto es un cambio enorme. Las curvas, cuando uno ve las curvas que nosotros siempre estamos viendo, curvas de supervivencia, pues ha hecho un cambio que es brutal. O sea que eso es fantástico. ¿Todos los pacientes se curan? Lamentablemente no. Todavía tenemos que seguir mejorando esas curvas, ¿no? Y esto pasa en el linfoma y pasa en la leucemia y pasa en el mieloma y está pasando en todas las neoplasias oncomatológicas en general. Por eso yo me centro en el linfoma porque es a lo que más me dedico. Pero vamos, el cambio de la curva, que sería el resumen de lo que estoy contando, pues ha sido brutal. Realmente lo estamos viviendo en primera persona, los hematólogos que nos dedicamos ahora a este tipo de neoplasias. Está cambiando la historia. Qué bien, pues un cambio brutal, un cambio espectacular, seguramente. Y a un paciente ahora que nos oiga que ha sido recién diagnosticado, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje sería importante que conociera? Pues a ver, el primer mensaje es confiar en su hematólogo. Los hematólogos somos unos especialistas especialmente entregados a nuestros pacientes, que esto es una realidad, sobre todo, ¿no? El especialista que se dedica a esta patología, que lo está siguiendo en su centro y le dedica su tiempo a contarle cómo es la patología y cuál es el tratamiento y cuáles son las toxicidades y pues hacerle especial caso al hematólogo, ir con sus preguntas apuntadas para resolver todas las dudas, saber que en la mayoría de los casos, porque no siempre, lamentablemente, y esto es importante decirlo, porque yo siempre que cuento estas cosas así para el público, pienso, me vienen a la cabeza todos los pacientes y los familiares de los pacientes que ya no están con nosotros, ¿no? Digo, pues a ver, hay opciones para todos y muchos pacientes se curan, pero hay pacientes que lamentablemente no conseguimos controlar. Esto es una realidad. Entonces, tampoco hay que dar falsas expectativas, pero en el recién diagnosticado, en el paciente recién diagnosticado, en general, si me centro en el linfoma, las posibilidades de controlar la enfermedad y de incluso de curarse son altas, no en todos los subtipos, pero en muchos subtipos son altas e incluso pueden ser muy altas, y hay que confiar en el hematólogo que está al lado
porque en general en España se trabaja muy en equipo, con los grupos cooperativos, hay mucho conocimiento en todos los centros de cómo tratar a los pacientes, hay muchísima formación, o sea que lo más probable, con altísima probabilidad, el hematólogo que tiene al lado, pues lo está llevando por el buen camino. O sea que yo eso lo tomaría como una cosa a tener en cuenta, acercarse a las asociaciones de pacientes que hacen muchísima ayuda también en este sentido, porque no escuchar a otro que le ha pasado lo mismo y que nos den soporte de otro tipo que a veces en la consulta o por falta de tiempo o a veces porque hay incluso puntos que no están cubiertos en los hospitales, esto es verdad, y las asociaciones de pacientes como, bueno, como en este caso ACLES que me han invitado aquí a participar, pero otras como AEAL y a GEPAC y todas estas asociaciones realmente están muy bien organizadas, dan respuestas que muchas veces nosotros no tenemos, como puede ser, por ejemplo, respecto cómo, a los trabajos, a cómo pedir las bajas, a cómo hacer, qué tiene que haber en un informe para que me ayuden con esto, pues este tipo de cosas que parecen banales, pues no son nada banales, a los pacientes muchas veces les angustia muchísimo y en las asociaciones esto lo tienen muy bien controlado y les ayuda mucho. Y sobre todo confiar en el hematólogo. Yo perdón que insista con esto, pero creo que es una especialidad donde el médico está muy implicado con el paciente y lo lleva de la mano en el camino que es estos tratamientos que a veces no son tan fáciles de recibir, porque depende, hay mucha variabilidad, pero algunos son algunos pueden ser intensos y necesitan, ¿no?, de un apoyo de un profesional que esté capacitado y que esté entrenado. Y en general, la mayoría de los hematólogos españoles, no puedo decir el 100%, pero tienen este entrenamiento. Pues te agradezco muchísimo, Mariana, el haber estado con nosotros en este Salud con Alma. Un placer oírte y un placer ver este cambio tan espectacular que cada día es mejor y que por tanto vamos acercándonos a esa curación de muchos pacientes y eso es un avance muy importante. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Y estamos con Mar Fernández y Miguel Sánchez Moreno. Mar es la paciente oncohematológica y su cuidador y marido Miguel, ¿no? Son los dos, sois voluntarios de ACMO, que es la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura. Un poco la historia cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad como una enfermedad oncohematológica, ¿cómo recuerdas, Mar, el momento que te dijeron qué es lo que tenías? ¿Cómo lo recuerdas? Uf, casi no lo quiero recordar porque es muy fuerte ese momento y es que se te viene el mundo encima. O sea, primero es una negación porque no te lo quieres creer. O sea, dices, no me está pasando a mí, esto no es verdad. Y a los muchos días, porque pasaron muchos días hasta que yo asumí el diagnóstico. Y es un momento muy desconcertante y que la vida, digamos, te vapulea y lo tienes que admitir, sí o sí. Y no te queda otra opción que seguir adelante y tu vida deja de ser vida, ¿vale? Entras en otro mundo diferente, el mundo de los enfermos. ¿Y qué fue lo primero que pensaste? ¿Te acuerdas? ¿O qué sentiste? No sé si Pues uno piensa o siente cuando te dan un diagnóstico de este tipo. Supongo que te echas para atrás para ver cuándo me puedo volver a poner de pie para poder seguir andando, ¿no? sí, bueno, lo primero que pensé es que el médico además era un chico Muy joven, muy joven y era nosotros decimos de aguas allá, ¿no? De colombiano. colombiano, sí. Y pensé, este se ha equivocado, este no tiene nada, vamos, este no tiene ni idea. Después nos enteramos que el chico era una eminencia que venía de Barcelona. Y bueno, pues lo primero que pensé fue mis hijos. Eh, Fue un momento muy duro porque me tenía que quedar ya aislada en el hospital, no me dejaban irme a casa. Entonces yo le decía, por favor, déjame ir, déjame 3 días. Encima era justo en Navidad, fue el 30 de diciembre de 2019.
y déjame ir 2 o 3 días, yo dejo todo colocado y me dijeron, no, no, no te puedes ir, estás en riesgo de muerte. Entonces, en esos momentos no sabes qué hacer. Lo único que te da la vida es empezar a llorar. Yo, mi única escapada era el llanto, ¿vale? Era la única escapada y bueno, y después hubo mucha gente en mi vida que casualmente llegó, enfermeras y tal, que bueno, pues fueron ángeles a mi lado y hicieron que yo aceptara los momentos duros, aparte de mi marido, evidentemente, mi cuidador, que ha estado ciento, ¿cuánto? 56 noches. 156 noches a mi lado, ¿Qué más tal? de hospital, más las que estuvimos en casa, o sea que... ¿Y mm. cómo viviste tú, Miguel, esa historia? Ese momento, ¿no? Vamos Pues al momento, luego seguiremos hablando el proceso, pero ¿cómo? claro, ahí al que está cerca de la persona enferma, pues le toca hacer el papel de fuerte, ¿no? Porque tiene que haber alguien que se mantenga firme, si no, nos vamos los dos al suelo. Entonces, yo más que cuidador, antes nos llamábamos más acompañante, porque solamente puedes acompañar. Para cuidarla ya estaba el equipo sanitario del hospital, desde enfermería hasta todos los doctores y jefes de servicio, ¿no? Pero entonces tú lo que ves es que la familia, lo que dice Mar, la familia, la vida civil se pone en pausa. Tu familia no es que pasa a un segundo plano. O sea, no es que se rompa, la palabra no es que se rompe la familia, porque afortunadamente, bueno, pues aquí estamos. Pero la vida civil se para. Tanto es así que cuando acabamos todo el proceso, yo tenía caducado el DNI, el carnet de conducir, todo lo que vamos renovando en la vida diaria, la ITV, todo caducado. Entonces, claro, lo que más te molesta o te más te hiere y te duele es que se para el cuidado de tus hijos. Somos padres. Y nos lo dijeron nada más entrar, mira, lo sentimos mucho, pero a partir de ahora todo, el trabajo, nada, se queda en pausa. La paternidad se queda en pausa. Tu casa, los cuidados, todo. Entonces, ese es un choque primero importante, el salir de ahí, para, como dice Mar, pasar del mundo de los sanos al mundo de los enfermos. Empezamos a vivir en un hospital, Empezamos a sobrevivir. a sobrevivir. Te pones en modo supervivencia. Mm. Entonces, bueno, pues como cuidador, dolor físico, pues no tienes porque no estás sufriendo las quimios ni los efectos de la enfermedad, pero eres como la cabeza visible del otro dolor psicológico de toda la familia, porque aunque a mí se me ve como soy el cuidador y el que ha estado ahí las 156 noches, pero detrás está su madre, su tía, los niños, infinidad de amigos que Tu también, pues, familia. mi familia, que todos estaban sufriendo porque es una enfermedad que impacta mucho a nivel familiar y a nivel social. Mm. Porque ves, dice, lo primero, hemos dado varias charlas, ¿no? Sobre las enfermedades y Marc siempre la empieza con, sobre todo en los chavales jóvenes, para impactar, no es que para impactar en la realidad. Dice, ¿cuál es el primer pensamiento que te viene cuando te dicen tienes una leucemia? Pues que te vas a morir, que tu fecha tiene fecha de caducidad, tu vida tiene fecha de caducidad. Entonces, primero tienes que aceptar eso y luego ya empieza pues la pelea, la lucha. Tú has dicho, Mar, al inicio, dice, no te puedes ir porque te puedes morir, ¿no? Sí. Cuando se habla de la muerte, y ahora Miguel que decía, te dan el diagnóstico de leucemia y piensas en la muerte, ¿cómo se vive en ese momento hablar de muerte? Mis niños, ¿no? Como decías tú, ¿no? ¿Cómo es esa historia, ¿no? Porque hablar de muerte, Tema tabú, tema tabú. efectivamente, ¿no? Pues no lo quieres aceptar. Es que no entra dentro de ti esa posibilidad. En un principio dices, no puede ser, no, no es real esto, no. ¿Por qué me tengo que morir yo? ¿Y por qué no se puede morir otro? ¿Sabes? Porque yo tengo 2 niños, tengo familia, tengo todo. ¿Por qué me ha tocado hasta a mí? ¿Por qué? Uf, no sé. Te llenas la cabeza de pensamientos, además negativos, porque siempre tendemos a lo negativo. Yo por lo menos soy una persona que tiende más a lo negativo, él es muy positivo y yo soy más negativa. Y entonces es como, pues ya está, esto es el fin, esto es el fin, esto es el fin. Te lo vas diciendo uno y otro día, y uno y otro día. Claro, lo que yo te decía antes es que lo único que quieres es llorar, ¿sabes? Entonces yo estuve como desde que empezó la enfermedad, que fue el 30,
de diciembre hasta el 11, me parece, de enero que me dan el diagnóstico, estuve 11 días llorando. Mm. Bueno, 11 no, 13, pero llorando sin compasión. O sea, no había compasión para mí. Perdóname, mira, Joan, es que quizás esto sea como lo más impactante de la enfermedad, porque podemos evitar y pasar por encima de las noches de hospital, las quimio, el dolor, el llanto, pues, la descomposición de la mucosidad, pero el enfrentarte a la muerte, eso ningún ser humano sano y normal eso nunca lo hace, ¿no? De hecho, cuando hemos salido y intentamos mantener la conversación, ¿verdad? Bueno, ella no lo puede mantener, pero a mí me gustaría quizás hablar con alguien sobre eso, qué va a pasar cuando te vayas a ir de este mundo. Pues nadie tiene eso en su mente como para iniciar una conversación y repentinamente me sacan y no se puede hablar de eso. Pero es algo que durante nosotros muchos días, pues hicimos un trabajo interno de ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué hacemos? No hay planes para eso. No. A mí, bueno, yo soy un poco más frío, más cerebral y sí me gustaría saber qué pasaría, pero bueno, no se puede hablar con la gente de eso, ¿no? Eso. No. Y tú, Miguel, ¿pudiste expresar tus miedos? Es decir, porque hemos hablado de ese miedo de Mm, mar, pero ¿y no, tus miedos? ¿Cómo estaban esos miedos? pues no los pude expresar, porque claro, en el hospital no los puedes expresar. Fuera, pues no tienes a nadie. Yo no salía del hospital, solo que venía a ducharme a casa. Al principio venía todos los días, luego ya en pandemia, cuando no se podía salir de los hospitales, pues ya no salía, pero yo sí que notaba que, vamos a ver, el hospital, aunque allí es un sitio de sufrimiento y de dolor, pero nosotros lo veíamos como de curación y de sanación. Para nosotros el hospital era como el sitio seguro, como cuando jugábamos a los niños y nos encontrábamos en casa que ahí ya no nos iban a hacer daño, pues para nosotros el hospital era el sitio donde estábamos más seguros. Tan seguro, que no sé si será por un síndrome o qué, que cuando salíamos a los 40 días salíamos con miedo, Mm, porque nos íbamos a enfrentar al mundo de los sanos sin estar preparados. Entonces, mi miedo o mi dolor yo lo notaba cuando venía a casa y me separaba de ella o me separaba del hospital. Yo venía a casa a ducharme y lo hacía en tiempo récord. No podía estar mucho tiempo aquí porque me sentía desvinculado de de donde yo estaba seguro, donde yo estaba con ella. Pues con ella yo creo que no te lo dije, no te lo llegué a decir, no. ¿no? A lo mejor Lo estoy oyendo ahora por primera vez. claro, es verdad. Pues claro, ese miedo existía, pero no eres el idóneo tú para decirle qué miedo tengo a una enferma de leucemia, pues. Se guardaba, se guardaba. ¿Y qué te ayudaba a mantener el ánimo en ese entorno de esas noches que pasabas una y Ostras. otra Oye, alrededor de... Joan, pues ahí vas a tocar fibras sensibles, porque es que, a ver, a partir de cuando estás en ese momento, ya no piensas en nada físico ni en planes de futuro, en qué voy a hacer. Bueno, sí, te puedes imaginar fuera del hospital, ¿no? Pero es que hay una cosa muy fuerte, hay un vínculo muy fuerte que lo van a tener todos los pacientes y todos los que te acompañantes. Lo que prevalece y todo lo que mantiene unido, fíjate tú, es el amor, Joan, el amor entre el paciente y el cuidador, entre en este caso un matrimonio, pero también hay casos en los que está el niño con su madre, el niño con su padre, personas mayores con sus hijos también. Pues yo creo que el amor es lo que prevalece de todo y lo que te hace seguir para adelante. Luego sí, con los equipos de psicólogo, pues te vas haciendo trabajos de, venga, vamos a visualizarnos en un futuro, cuando salgáis de aquí, ¿qué vais a hacer? ¿Qué no vais a hacer? ¿Que vais a ser mejores personas? Bueno, eso lo decíamos nosotros, los psicólogos no. Porque, bueno, Y en esa historia, Mar, de mar del año del 30 de diciembre de 2019 a mar de hoy, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué es diferente? ¿Cómo has crecido? Déjame decirlo así. Pues ahora es brutal, brutal el cambio. Mi psicóloga, la que me atendió en el hospital, me decía siempre que la cabra iba a tirar al monte. O sea, que es verdad que volvemos siempre a los mismos roles, ¿no? Pero el cambio ha sido brutal en cuanto a la conciencia, ¿vale? Al ser consciente de que estamos aquí y nos vamos mañana. Entonces, el aprovechar cada minuto del día, hombre, no todos, ¿no? Porque a veces se te va la olla, pero es la conciencia de vivir y, y entregarte también a otros y poder hacer también y soñar con lo que tú quieres y hacerlo realidad, eso es lo que yo he cambiado ha en mi cambiado. vida. Y dar importancia justa a las cosas que la tienen y a lo que no.
Aunque ya te digo que la cabra tira al monte. Yo tengo mi pelea conmigo misma porque tengo mi yo interior que desde pequeña pues se ha manifestado y tiene unas enseñanzas y tienes que resetearte, reformarte e intentar cambiar esas pequeñas cosas que sabes que en tu día a día y en la vida no te valen ya para nada y cambiar para mejorar y para ser mejor persona, mejorar y para ser consciente de que la vida es Mm. esto, se va. Sobre todo eso, de que sí, la vida es, alguna vez puede ser efímera. Y estamos hoy aquí, hoy es martes 24 de febrero, y a lo mejor no nos llega el día de mañana. Es que eres consciente de eso. Luego yo quiero, y me vas a perdonar, desmitificar un poco lo del cambio radical de la vida. Eres más consciente de muchas cosas, pero cuando sales, yo me acuerdo que en el hospital, acuérdate tú que hacíamos planes. Cuando Sí. salgamos, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Yo trabajaba de informático todavía entonces, y yo a mis hijos les voy a enseñar todos los aspectos de la informática, de cada herramienta, para que ellos sean autónomos. Bueno, pues de todo eso se esfuma igualmente con luego el día a día de la rutina diaria. Y como decía la psicóloga y le decía Mar, la cabra tira al monte, al final acaba siendo tú, tu naturaleza va a salir, solo que sí que tenemos ese aspecto de disfrutar ya. O sea, dices tú, quiero hacer esto, pues lo haces ahora. Quiero celebrar esto, pues lo haces ahora. No aplazamos tantas cosas. El decir, bueno, ya lo haremos el año que viene. Y tampoco hacemos planes a muy No, largo plazo, los hacemos a no. muy corto plazo. Y eso sí que me ha cambiado a mí, porque yo era súper cuadriculada y lo quería tener todo controlado. Y eso ya se me escapa de las manos. Y eso me gusta. Y disfrutamos de El desorden mental. El y desorden. disfrutamos de lo más mínimo. Dices tú, una celebración no tiene que ser una gran celebración. Pero cualquier reunión con amigos, pues eso como que nos impacta más, que lo estamos valorando mucho más desde entonces. Lo vives como más fuerte. No sé, muchas veces yo doy gracias, les doy las gracias a mis amigos porque me están llenando en ese momento, entonces, o les abrazo o tal, porque antes no era consciente de eso y ahora sí. Me ha gustado mucho, perdona que te diga, Miguel, me ha gustado mucho eso de que había el amor, ¿no? Me ha parecido un elemento muy bonito, ¿no? Que Parece muy cursi y no, te romántico, pero es parece que cursi, pero no lo es. no lo es. Es verdad verdadera, ¿no? En ese caso, ¿no? Mm. Mm. Y en ese entorno, hay momentos duros y difíciles que hace decir, uff, digo para los dos, de agotamiento físico, emocional, de decir, ya no puedo más, es demasiado duro, no puedo seguir. ¿Lo habéis sentido en algún momento, Mar o Sí, Miguel? sí, Yo no, yo sí. yo no. A ver, A ver, Mar, yo el momento para mí cuéntate. más duro fue cuando me hicieron el trasplante de médula. Y hubo un día que yo no me levantaba de la cama porque no podía, era físicamente imposible casi, y tenía solamente ganas de estar acurrucada, dormida y no pensar en nada más. Normalmente la, la médico pasaba todas las mañanas y yo me levantaba, pero esa mañana no tenía ganas. Y me acuerdo que me decía Miguel, venga, levántate y me daba, ¿no? Yo estaba arropada hasta aquí con la manta y no quería ni verlo. Y venga, levántate, total, que ya vino la doctora, pero ¿qué haces en la cama hoy? Y tal, no sé cuánto. Y yo decía, "Uf, que no puedo más, esto no, no sé si voy a ser capaz de soportarlo". Y entonces ella me dijo, Jolines, pues yo te traigo una analítica aquí que es espectacular. Y yo decía, a ver si voy a ser yo la que se me ha ido la olla, estoy fenomenal y no me estoy dando cuenta. Y al final, con la ilusión de que la analítica estaba bien, pues al final me levanté, me volví a acostar después. Pero bueno, ese fue un momento de los más duros, porque llevaba mucha tralla en el cuerpo Pero y yo creo, fíjate, la doctora demostraba que la analítica era el aspecto físico y físicamente estaba bien. Pero sí que, bueno, ella psicológicamente, pues puede que la enfermedad te venza y te pueda. Yo no podía dejarme vencer por eso, ¿no? Porque lo que te digo, si no, nos vamos los dos al sótano. Pero yo recuerdo que siempre pues tirábamos de batería de entretenimiento. Aunque sí, estábamos en un hospital, usábamos mucho pues la tecnología para enganchar el portátil a la televisión
ver ahí todo lo que nos gustaba. Es que él es informático y entonces Bueno, no eh, hace falta tanto. tenemos una cámara en casa Ah, también. fuera en el exterior, vivimos en el campo. Y entonces yo colgué unos pececitos antes de irme y entonces me enseñaba el viento, los pececitos, el cielo, el paisaje y era como estar en casa. De Entonces hecho, se las ingenió el para tener... el día del trasplante, Sí, estuve viendo eso. estaban haciendo el trasplante físicamente en la cama y en la televisión que ella estaba viendo a los niños ahí en el césped, porque era el 11 de agosto, Mm, estaban fuera. Los niños no eran tan conscientes, pero nosotros estábamos con ellos, mm. conectados. Qué bonito, ¿no? Y es una manera de estar cerca de ellos, ¿no? Sí, Estando en el Sí, hospital, ¿no? Es decir, sí, que sí, te sí, sí. sí. montabas tus historias para poder Sí, con un vivirla. Chromecast, sí, usas una herramienta que puedes conectar incluso el móvil a la tele y ahí veíamos, pues mira, a nosotros nos gusta mucho viajar y bailar también, ¿no? Entonces, en la televisión, canales de YouTube, así, canales de Pues, YouTube de viaje, hemos ido a todos los viajes que no habíamos ay, ido físicamente. Concursos y torneos de baile de salón que nos encanta también, pues nos veíamos todos los que nos. Y en esos días y esos momentos salíamos como del sí, hospital, la cabeza. salíamos fuera, se te Mm. iba la cabeza fuera de allí. Luego la comunicación con los amigos también es importante. Afortunadamente hoy con esto todo el mundo está conectado, que esté dentro de un hospital, entonces tenemos mucha conexión con los conocidos, amigos, Mm, familia. La vida, probablemente, por tanto, ese 30 de diciembre cambió muchas cosas, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo es diferente vuestra vida cotidiana ahora a lo que era el 29 de diciembre? Digo, por acercarnos ese 29 de diciembre de 2019, ¿eh? Me voy. Pues no Por sé, ahora, ¿no? mejor ahora sí. También es que en el caso nuestro en particular, ella venía de padecer una enfermedad previa a la leucemia, que era una colitis ulcerosa, ¿no? Era una enfermedad autoinmune. Una Mm, inflamación intestinal, que eso también debilita mucho a la persona y la condiciona. Entonces, lo Conozco. conoces, sí. ¿no? Pues entonces, Conozco porque soy médico y por tanto Ah, claro, conozco vale. las claro. historias. Pues eso también condiciona un poco la vida, porque ella dependía siempre de su intestino, de estar cerca, las vacaciones no podían ser. Entonces, bueno, pues sí que vivíamos, pero vivíamos más. Yo no sé si compararlo como que estábamos como levitando. No eres consciente bueno, es que es una palabra que no lo va a entender mucha gente si no eres enfermo, pero no eres consciente de la vida. Fíjate tú, ¿verdad? La vida pasa, La pasa. vida Como pasando y pasa consecuencias. enero, Pipa, pipa, primavera, pipa. verano, otoño, 17, 18, 19 años. Y no eres tan consciente. Ahora como que, pues eso, lo que decía Marta también, que lo vas valorando. Pero valoras un café con los compañeros de trabajo, valoras una reunión con los amigos. Valoras las oportunidades de la vida y valoras las señales que te da la vida. Bueno, también. Porque a partir de ahí, yo soy mucho, yo era de señales, pero es que ahora es impresionante. No sé si es que soy más consciente de ello o qué, pero de gente que viene, que pasa, que se queda, que va, que tú analizas, que no sé, son cosas que eso antes no era impensable, Mm. porque era una como una rueda, la rueda del ratón, la que nos llevan en la vida, ¿no? Se llama así, ¿no? La rueda de la rata, que te tienen ahí dando vueltas. Corres mucho todo el día para llegar a siempre al mismo sitio. Sí, y ahora sí que entras de vez en cuando en la rueda, pues se te va la cabeza, pero, pero sí eres más consciente de todo lo que está a tu alrededor y lo vives con más intensidad, sobre todo eso. ¿Y qué aprendisteis uno de otro en todo este proceso de estos años eh, que estabais muy uno al lado del otro, pero seguramente con elementos que no os decíais o os decíais mucho? Las dos cosas, seguramente hay cosas que no os decíais y seguramente otras os decíais mucho, ¿no? Pero ¿qué aprendisteis uno de otro? ¿Qué aprendiste tú, Mar, de Miguel? Perdona que, Miguel, que Mm. ibas a No, Yo aprendí pues a saber que me amaba de verdad. O sea, no todas las personas en una situación tan fuerte se quedan a tu lado. yo te lo dije, Sí, sin decirlo, sin y decírmelo, sin sí. decirlo. Y siempre le digo, es que no me quieres. Y me dice, bueno, mira para atrás. Entonces descubrí lo que es el verdadero amor, ¿vale? Porque no es el amor idealizado que te tienen, no. Es otro tipo de amor. Es el amor de incondicional. Incondicional, pase lo que pase. Y también aprendí de él que su imaginación era infinita para poder sacarme de donde estaba. O sea, yo valoré mucho
Hacíamos todas las herramientas que se sacaba de... karaoke, ¿te acuerdas? Sí, Cantaba karaoke en la cama del hospital. todas las herramientas que se sacaba para decir, bueno, tienes la mente hoy en otro lado y después, en el momento a lo mejor no era consciente por la situación grave, pero sí después lo he valorado y he visto que no sé, que tengo un pedazo de superhombre, o sea, Sí, claro. Súper cuidador. Nosotros bromeamos mucho con que fueron 156 noches. Que dices tú, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué relación había? Es que no es una relación real, evidentemente, de matrimonio, ¿no? Está el amor por debajo de todo, pero claro, yo bromeo con los amigos. Fueron 156 noches y días sin discutir, Joan, en un matrimonio. Si no estábamos a punto de batir récord Guinness, sin ni una discusión, y sí, pero claro, luego obviamente lo analiza y es que dice, ahí el objetivo era sobrevivir, no había que poner mm, la lavadora, ni que colgar la ropa, ni que plancharla, ni paz nada y de eso. amor, básicamente. Exactamente. Y compañía. ¿Y vuestros hijos? Pues mira, claro, Lo digo porque se quedan habéis hablado de, sí, sí, Mm, sí, 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 sí. Pero de alguna claro, forma se rompen elementos o se cambian elementos, ¿no? Y uno, has dicho el trabajo, la paternidad, no sé qué, ¿no? ¿Cómo cambia todo eso? Pues es que pasan a segundo plano, desgraciadamente. Em, y yo me emociono porque esa situación para mí fue, admitirla con mis hijos fue muy fuerte. Em, Emocionalmente es como una pausa muy fuerte, aunque no la quieres, pero la tienes que hacer y no te puedes dedicar a ellos. mm, Nada, solo puedes dedicarte a ti. te sientes como unos padres que abandonan a sus hijos. Porque es que, claro, durante 11 meses no pudimos ni dormir con ellos, ni cuidarlos, ni atenderlos, ni llevarlos al colegio, ni nada. Y encima en pandemia también, ellos tuvieron que estar en casa con familiares míos y para mí fue muy duro, incluso los estudios. Mi hijo, el mayor, estudiaba conmigo y había días en el hospital que me llamaba, mamá, ¿cómo es esto? O mamá, y mamá tenía la cabeza que no le daba de sí, entonces no podía atenderle como él necesitaba. Entonces, bueno, pues suspendió también. Bueno, al final logramos que hiciera una FP y está contentísimo ahora, está ahora estudiando posiciones para la Policía Nacional. Y bueno, sacamos al final, ves que la vida mm, no es como si te premiara, pero que te ayuda, ¿no? A seguir, a que ellos sigan. Incluso él se tatuó la fecha de mi Mm. trasplante en la piel. 2 años después, o sea, nos sorprendió porque nosotros no sabíamos quizás ellos lo que hay dentro de sus cabezas, ¿no? Perdón, pero me ha emocionado eso, ¿eh? Me ha generado un vuelco, ¿eh? Lo digo porque es lo que me ha generado. Uf, qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Él se hizo, me dio una sorpresa porque me dijo que se iba a tatuar no sé qué, En yo la no, tabla de surf, en el no no. te, no te la tatúes, no, venga, los tatuajes, no, no sé qué. Y que eso te queda para toda la vida, tiene que ser algo que a ti, que sea importante para ti, tiene que ser algo tal. Y cuando vino y me enseñó la fecha, me estuvieron grabando porque me dieron la sorpresa. Y yo digo, ¿pero por qué te has tatuado esa fecha? ¿Y eso qué significa? ¿Y esa fecha por qué? No, o sea, no conectaba mi mente con lo que me estaba diciendo. Y claro, es que no me lo podía imaginar. Y bueno, pues empecé a llorar porque fue algo muy emocionante. Habían pasado 2 años y ahí creo que también fue la primera vez que fuimos súper conscientes Sí, de lo que ellos, de para lo lo que... que ellos había significado. Sí, exactamente. Porque sí que es verdad que, bueno, pues vas hablando poco a poco, les vas sacando, pero cuando él se tatuó le dijimos, pero bueno, esto es una cosa muy radical. Dice, sí, sí, dice, sí que para mí fue muy impactante que nosotros no éramos conscientes. Ujú. Mm. Qué bonito, la verdad. Y seguramente eso os ha cambiado la forma de ver la vida, ¿no? Es decir, lo comentabais. De alguna forma habéis hablado del baile, y habéis hablado de las relaciones con los amigos, y habéis hablado de las relaciones con la familia, con los hijos. Es decir, la vida cambia, ¿no? En ese sentido, Mm. Mm. ¿no? Pues mira, tanto que nos hicimos un tatú, Sí, nosotros no también. se ve, pero bueno, ahí están los dos. Es el árbol de la vida, Ajá. ¿vale? Se ve, se ve, se ve. Y pone una vida, ¿vale? Aquí pone una vida y aquí pone Marguel, porque somos Mar y Miguel.
Entonces nosotros nos llevamos Marguel. Y los Y niños. los niños son los dos Corazón. corazones que salen del árbol. Y Y la gota de la vida que me dio mi hermano al hacerme el trasplante. Qué bonito. Entonces, somos conscientes al día que lo tenemos grabado de que solo hay una vida y hay que vivirla plenamente mm, y todo lo que te puedas llevar por delante. Muchas veces nuestros amigos nos dicen, pero ¿cómo podéis hacer tantas mm. cosas? Pero es que estáis todo el día, es que se nos acaba la vida, ¿sabes? Ya no hay más. Entonces, tenemos que aprovecharla. Sin duda. Precioso. Me gustaría un poco ya, para ir terminando, ¿qué le diríais a alguien que le acaban de diagnosticar una leucemia, que tiene que quedar ingresada en el hospital? ¿Qué le diríais? A ver, pues mira, a mí se me quedó grabada la primera frase de la primera hematóloga. Nosotros entramos el 30 de diciembre, no recuerdo ahora que era sábado, creo. No sé. Bueno, no, era viernes, pero al día siguiente era sábado, entonces no vino la titular de la planta a pasar consulta, sino que vino una hematóloga de guardia. Y le dijo, bueno, Mar, no te preocupes, tienes una leucemia. Y nos dijo, lo vas a pasar mal, va a ser muy duro, pero este verano estarás en la playa. O sea, prepárate para sufrir porque hay sufrimiento, eso no te lo van a quitar nadie, pero afortunadamente ahora los índices de supervivencia de estas enfermedades son altísimos. La ciencia ha avanzado tanto con las nuevas terapias, CAR-T esta también, de que ya todo el mundo que está ahí metido un poco en hematología conoce, evoluciona a tanta velocidad que bueno, tarde o temprano, a medio o largo plazo, esta será una enfermedad dura, pero que no tiene por qué tener graves consecuencias, más que, bueno, las de la vida civil que a nosotros te para toda la vida, familiar, laboral y demás, pero Yo, paciencia, ¿no? Paciencia y ya está. yo le diría que hay esperanza, que siempre hay esperanza, que hay que confiar. Mi palabra era, me la puse en la cabecera de la cama porque para mí tenía que buscar un sentido y un significado a lo que me estaba pasando. Y yo me puse encima de la cabecera, bueno, enfrente de mi de la cama, la palabra confía, ¿vale? Confía en todo lo que viene, hay que confiar en los médicos, hay que confiar en el tratamiento, hay que confiar en lo que te vaya a pasar, porque lo que te tenga que pasar te va a pasar igualmente. Y, y siempre decir que, como me dijo una amiga mía, que me esperaba en la otra orilla. Se puede cruzar, se llega a la otra orilla. Hay que confiar porque realmente es un salto de fe. Es un salto al vacío con los ojos vendados. Te tienes que dejar llevar y saber que hay un final y que estás cerca y que vas a salir del hospital y que vas a reanudar tu vida normal. Pues os Así que, agradezco muchísimo esta lección de vida, que habéis dado. La verdad que es una lección de vida para oír, para ver, para rever muchas veces. La verdad que me ha encantado ese amor, esa mm, vivencia que habéis contado, ese tatu que habéis enseñado, ese tatu que se puso mm, vuestro hijo. Miguel, Me parece historias de una vida para seguir de cerca. mm, Muchísimas gracias. Un lujo haberos tenido en este Salud con Alma. Gracias a gracias a ti, ti, Joan, y también a toda la gente que promueve y hace posible este tipo de divulgación y difusión. a Pues Ilesa. nosotros estamos muy cerca de ADMO, nuestra asociación aquí a nivel regional, que pertenece a la agrupación ALCLES, como sabes, a nivel nacional. Y también gracias a ello, pues nosotros somos una piedra más que puede hacer ruido, pero todos juntos hacemos mucho más. Mm. Así que gracias a todos y Y gracias a ti, especialmente a ti sí, por divulgar. y por habernos llevado de la mano en esta comunicación Ha tan, sido un placer. tan amable. Pues Vale. muchísimas gracias. La verdad que me habéis ganado. Bueno, Nos vemos en Extremadura cuando queráis. muy bien, Vale, estupendo, cuando cuando vengas quiera. ya sabes, aquí estamos y te recibimos con los brazos abiertos. Te Un vienes para saludo acá, y a otro y campo. a todos los enfermos, ya sabéis, confía, sobre todo, confía. 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 Muchas gracias. Confía. Estamos con dos de las personas que más ilusión me hace en este programa de hoy. Estamos con
Nora García Herrera. Nora es psicóloga de la asociación ASCOL, que es la Asociación de Lucha contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre, con 34 años de trayectoria en Salamanca y Castilla y León, que trabaja mucho en el Hospital Universitario de Salamanca, con la cual han creado una escuela de pacientes que para mí es un elemento muy importante por todo lo que conlleva una escuela de pacientes en este caso de terapias celulares avanzadas. Y estamos con Irene Gómez, que es paciente oncohematológica. Ha habido un trasplante de médula ósea y varios tratamientos diversos, ¿no? En este tiempo, y además eres enfermera, ¿no? Contadme, voy a empezar por ti, Nora. Cuando alguien, como en este caso Irene, que le preguntaré, pero le diagnostican una enfermedad oncohematológica, eh, qué le pasa por la cabeza? ¿Cómo lo vive? ¿Qué pasa a nivel emocional cuando alguien recibe un diagnóstico oncohematológico? Bueno, pues yo creo que cada caso es individual, ya luego Irene nos contará su experiencia, pero bueno, yo creo que al principio, en el primer diagnóstico, lo que la mayoría de pacientes siente es miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a cómo, a no saber cómo va el proceso y sobre todo miedo a comenzar unos tratamientos en los que tú sabes que vas a tener cierta sintomatología y que no sabes si tienes capacidad para poder realizarlo y cómo vas a estar. Por eso es súper importante la intervención en crisis o de primer impacto que hacemos en el hospital, porque eso ayuda a mitigar precisamente esa angustia creada por el miedo y a sentirte un poquito acompañado en este proceso. Yo hablo mucho de que yo en el hospital soy un poco como las muletas cuando te haces el esguince. Soy esa persona que te va a ayudar a poder andar hasta que puedas andar por ti solo. Y eso lo que hace es que haya mejor esa adherencia al tratamiento, baje mucho el miedo y sobre todo te sientas acompañado en un proceso tan largo y complejo como es el proceso hematológico. Irene, ¿tú recuerdas cuando te dieron el diagnóstico? ¿Qué pensabas o qué sentías o qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? Pues pasaron, claro, yo tuve 3 veces el diagnóstico. Entonces, y en edades muy dispares, quiero decir, que eran etapas vitales muy distintas. Cuando a mí me diagnosticaron fue hace 12 años y yo tenía 14. Entonces, claro, en esa edad tú aún no sabes la gravedad, sabes que es algo malo, porque además tu entorno... Y yo recuerdo, no se me olvida, que yo le decía a mi madre, pero ¿por qué todo el mundo me mira con pena si yo no me voy a morir? Y mi madre como medio emplada, claro, al final, a día de hoy digo, hostia, es que menudo palo para mi madre lo que yo le acababa de decir. Entonces, claro, pues era como que tú sabías que algo malo iba. Según progresó la enfermedad, yo ya empecé a tener miedo, el miedo a morirme y yo recuerdo de algo estaba yendo fatal, te encierran en una habitación, tú no sabes lo que estás, y que de repente te encuentras mal, empiezas a ganar peso por los corticoides, se te cae el pelo, te encuentras mal. Claro, yo tenía 14 años. Cuando ya tengo 18, que es el segundo diagnóstico, o sea, cuando recaigo, ahí ya es uno otra vez no. Otra vez lo mismo, no, por favor. Y ahí ya sí aparece mucho la ansiedad, el miedo a... Otra vez lo voy a aguantar. Y luego en la tercera y última, tocamos madera, pues claro, volvió a la incertidumbre del primer diagnóstico porque el tratamiento iba a ser distinto, porque ya la quimio que ya a mí me venían dando me dijeron que no era viable, que había que probar otra cosa. Entonces ya era también el miedo a morir, fue mucho más evidente porque era como me estoy quedando eh, sin opciones. O sea, si esto ya no funciona, estoy gastando todas las balas que había en la recámara y yo ya me he quedado sin ninguna. Entonces es eso, es el miedo a morir, también ves mal a tu entorno, a sufrir también, yo creo Yo recuerdo la segunda vez que yo las últimas quimios estaba muy cansada y recuerdo decirle a mi pediatra, porque claro, me llevaban en pediatría, decirle, y si os digo que no quiero más, en plan, que no quiero más, y mi pediatra me miró como, pues no, no hay opción. Pero yo creo que es una mezcla de incertidumbre de esto va a funcionar, tampoco quieres pasar mal, pero lo estás pasando mal, un día te duele esto, otro día lo otro.
también la etapa de mi vital que a mí me pasó, pues ves cómo todo el mundo crece y tú no. Entonces, bueno, son demasiadas emociones así, metidas en un cóctel y agitadas. Demasiadas emociones, ¿no? Duras muchas de ellas, porque has dicho esa historia, has nombrado la muerte como una historia que dijiste a tu madre, no, yo no me voy a morir porque estás así si yo no me voy a morir, pero luego sentiste la opción de la muerte, ¿no? Es decir, ¿cómo se convive con eso en una edad donde probablemente todos esos inputs tú tienes la vida por delante, ¿no? ¿Cómo se viven esas historias, vida por delante? Enfermedad atrás metiendo baza, ¿cómo se viven esas cosas? Pues en el momento, la verdad es que no me acuerdo. Yo sé que empecé a tener un miedo atroz a morirme y me imaginaba qué podía haber después. Es una realidad, en plan, vale, me muero. ¿Y qué pasa? A día de hoy no es una palabra que tenga miedo, lo reconozco. La verdad. Tengo mi propia teoría ya. Pero pues es difícil de gestionar, claro, porque es como, es que tengo muchas cosas que hacer, es que no he hecho nada. Y, y Es, en es, es también miedo de que dices, es que la gente que se queda aquí lo va a pasar fatal, ¿no? En plan de- es decir, que pensabas en tu madre. Y Nora, y esas sensaciones que nos cuenta Irene, ¿es frecuente encontrarlas en los pacientes que hablan contigo y que les haces de muleta? Y entre las muletas que uno tiene que poner es intentar dar fuerzas para la vida. Realmente el miedo a la muerte es uno de los miedos más comunes entre nuestros pacientes. Es más, Irene pertenece a uno de los grupos de apoyo que tenemos en ASCOL y uno de los temas que más se ha trabajado ha sido el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque realmente todos sabemos que nos vamos a morir, pero vivimos en una sociedad que no nos educa para aceptar ese momento, ni siquiera para planteárnoslo. Y cuando de repente tenemos una enfermedad, es como que el muñequito de la muerte que estaba tapado aparece aquí y no lo sabemos gestionar. Entonces, realmente el miedo a la muerte, lo que hay que trabajarlo es como una opción que tenemos todos los seres humanos porque somos finitos, pero eso no quiere decir que vaya a pasar en este momento. Entonces, como se trabaja el miedo es dándote cuenta que van pasando los días, que van pasando los tratamientos y eso no pasa. Es como hacer el miedo cada vez más chiquitito. Ujú. Y en ese entorno, eh, una historia es la paciente o el paciente, en este caso Irene, pero es evidente que Irene va con su padre, con su madre, con su entorno, ¿no? Probablemente no solo es abordar, no solo haces de muletas de los enfermos, sino también seguramente de su entorno familiar, ¿no? Totalmente. Yo trabajo desde una visión muy integral. Realmente ASCOL trabaja desde una visión súper integral porque entendemos que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia. Y que no hablamos solo del tratamiento médico, sino que hablamos del apoyo emocional, información y acompañamiento y calidad de vida, tanto en el paciente como en el cuidador. Porque al final, para que los pacientes estén cuidados, nosotros también tenemos que cuidar a ese cuidador, a esa persona que está con el paciente cuidándola día y noche en el hospital y que es muy fácil que tenga una sobrecarga. Y a ti, Irene, ¿qué es lo que más te ayudó? Además del tratamiento que fue cambiando de alguna forma, ¿no? Decías, ya no me funciona la quimioterapia, hay que cambiar de tratamiento. ¿Qué más funciona en esos momentos, además del tratamiento, para seguir con fuerza y seguir adelante y sentirse apoyado y tirar hacia adelante? pues, yo creo que, vamos, en la segunda vez que empecé ya a tener ansiedad y yo creo que fue cuando lo pasé peor a nivel psicológico, para mí es tener las herramientas. Entonces, para tener las herramientas ahora te las tiene que enseñar, porque es una situación pues que se sobresale bastante de las herramientas que tú tienes para gestionar. Entonces, para mí, yo siempre lo digo, mi cuarta pata de la mesa es la ayuda psicológica que tuve, tanto desde el minuto uno, es que además, esta vez con Ascol, a mí me venían a ver la habitación, me apoyaban un montón, me llevaban un parchís, me llevaban unos calcetines que se fueron a lavar y yo tengo frío los pies y me llevaban los calcetines, que parece un gesto absurdo, pero
son pequeños detalles que te valen. O sea, en ese punto es como llevo un mes sin salir de aquí, tengo frío los pies, unos calcetines te salvan la vida. Fuera no hablando. Y justo Ascol me dice, no necesitas, tenemos también psicólogo, tal. Y yo, bueno, por ahora creo que no. A los, a la semana me dieron el alta y en el apartamento, al segundo día dije, creo que sí. Y para mí el tener un acompañamiento, porque hay situaciones que te sobrepasan y aunque creas que lo tienes todo así, lado calzado, se te ha olvidado un nudo por algún lado y ese apoyo para coger el cabo y tirar y intentar anudarlo tú, para mí es lo que, vamos, es mi cuarta pata. Yo lo digo, mi cuarta pata es ahora a día de hoy Nora, o sea, es una realidad. Y antes hablábamos con Nora del tema de los familiares, del entorno, ¿no? Como un aspecto fundamental. ¿Cómo es tu relación con tu entorno familiar? ¿Cómo ha influido la enfermedad en esa relación? ¿Cómo lo has convivido, con ellos? Pues yo la que más tiempo pasó en el hospital conmigo fue mi madre, era la que se encerraba ahí conmigo, sobre todo en este último ingreso que fue fuera de mi ciudad, porque claro, yo vivo en Valladolid y esto fue en Salamanca. Entonces para mí fue, a ver, tiene un arma de doble filo. A día de hoy, según vas saliendo un poco del rol paciente enfermo y vas intentando con todas tus cosas integrarte y hacer una vida lo más normal posible, pues es un arma de doble fila. Pero sacando lo bueno, que lo tiene, y siempre lo defenderé, es que tengo una relación con mi madre eh, de unión, vamos, increíble, porque en la época adolescente que igual te distancias más de tus padres, yo a mi madre la cuento todo. eh, es como llora cuando yo tenía ansiedad en casa y no podía dormir, era la que se quedaba conmigo, me escuchaba, yo me evitaba incluso ir escalando esa ansiedad, era la que me bajaba. Y luego, bueno, pues con mis hermanos igual. Es verdad que entras un poco en el rol del hermano débil, ¿no? Y yo entré ahí un poco, es verdad que entre ellos tienen una relación distinta que la que tengo yo con ellos, pero se hace más, o sea, dentro de que hay un conflicto familiar, porque es una situación abrupta y que pues sobrepasa cuestiones emocionales difíciles, se genera más piña, más unión, más todos contra uno, ¿no? Por así decirlo. Qué interesante. Nora, tu cuarta pata de Irene, y de muchas más Irenes, ¿no? Seguramente, ¿no? En esa historia de el tratamiento que van evolucionando y van mejorando y tal, qué impacto tiene ese tratamiento en la autoestima de los pacientes como Irene, en su identidad personal también? ¿Cómo influye? ¿Qué impacto tiene? A ver, realmente también depende mucho en qué momento vital te haya tocado vivir la enfermedad. No es lo mismo, por ejemplo, la gente joven cuando te toca un diagnóstico, pues eso de los 18 a los 30 años, que a lo mejor personas más mayores con 60. Sí que es verdad que se ve que la enfermedad hematológica tiene un impacto a nivel de identidad porque rompe un poquito tu esquema vital. Pero la identidad no se pierde al final, la identidad cambia y también el trabajo que se hace en terapia es poder adaptarte a esta nueva identidad. Hay que romper el esquema vital o las expectativas que teníamos para adaptarnos al momento presente y ver cómo vamos a crear esta nueva identidad. ¿Vale? Al final, yo soy de las que pienso que sí, que obviamente una enfermedad hematológica existe un estrés postraumático o que puede haber cierta sintomatología de estrés postraumático, pero también veo día a día que existe un crecimiento postraumático, es decir, que después de esa enfermedad dependiendo de la forma que la afrontes, puedes crear muchas más habilidades que antes no tenías. Y en esa línea, antes, decía Irene, contaba sus tres momentos. Hablar de momentos implica pensar en recaídas, ¿no? ¿Cómo es el miedo a las recaídas? ¿No? Un poco para las dos, ¿no? ¿Cómo se vive el miedo a las recaídas? ¿Voy a seguir? ¿No voy? No, ya no va a volver. De alguna forma, Irene, has dicho, toco madera, ¿no? En estos momentos, ¿no? ¿Cómo se quita el miedo a las recaídas? ¿Cómo se trabaja?
Vale, yo, bueno, por mi parte profesional y ya luego que Irene cuente su experiencia y las cosas que a lo mejor hemos trabajado en terapia, realmente el miedo a la recaída no se quita. ¿Vale? El miedo a la recaída lo que se hace es se disminuye la intensidad. Aprendes a vivir con ese miedo. En el sentido de todos los pacientes, o la gran mayoría de los pacientes, porque no me gusta generalizar, cuando van a hacerse las pruebas de revisión, nos suben nervios y nos da ese miedillo de a ver qué nos van a decir. Y hay que aprender a vivir con ello. Y darte cuenta que realmente la probabilidad de enfermedad te lo da el hecho de ser un ser humano. No solamente el hecho de haber tenido una enfermedad. Entonces tienes que aprender a vivir con ese miedo y que ese miedo sea lo más pequeño posible para que no te cree una interferencia en tu vida diaria, sino que sea un miedo que seas capaz de gestionar y reestructurar, como por medio de terapia, por medio de grupos de apoyo y sobre todo dándote cuenta que vas haciendo esas pruebas que tienes que hacerte para ver que todo vaya bien y todo va saliendo. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo vives el miedo a las recaídas, Irene, tú? A ver, a día de hoy, como dice Nora, siempre está. O sea, estás hiperalerta con cosas que a ti o sea, cuando tú caíste mala por primera vez, ¿no? Pues yo caí mala la primera vez con dolor de espalda, entonces a mí que me duele la espalda me activa el, uff, ojo avizor, o verme una mancha de petequia, eh, a mí me salta, te hace saltar las alarmas. A día de hoy me ayuda mucho, como ha dicho Nora, el grupo de apoyo, porque al final lo compartes, lo sueltas en un entorno, porque tú solo puedes decir a tus padres y a tus amigos, pero ellos también tienes, o sea, no, igual no te entienden o bueno, yo a nivel personal, cuando lo suelto en el grupo me quedo mucho más tranquila, me baja un montón el nivel de ansiedad o de la rumiación ahí de uf, menos pala, uf, y me decir que ya está, he dormido mal, soy una persona con osteoporosis, es normal que me duele la espalda. Y vas, también, yo llevo muchos años en terapia viral y Nora nos enseñó en el grupo el círculo pensamiento, emoción, acción. Y entonces ahí pues vas racionalizando esa rumiación de, vale, sí, Irene, te duele la espalda, esto pasó, pero también te puede dar por esto, te están controlando y vas ahí. También anteriormente en el pasado, cuando yo vivía ansiedad diagnosticada, en plan que necesité de alprazolam y tal, pues eran ya herramientas más circunstanciales, de cuando vayas al médico, desayuna algo que te genere, pues haz un buen desayuno de chocolates y es lo que te gusta, y así palias, pero bueno, yo creo que también cada momento dicta, pero en el momento actual el grupo de apoyo y las herramientas que me ha facilitado Nora es el pilar para cuando me duele algo, poder lidiar con ello. Antes, Irene, comentabas, ¿no? Decías, era la pequeña, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Cómo se viven una enfermedad de este tipo a los 14, a los 18, en una etapa vital, muy importante, adolescencia, cambios físicos? ¿Cómo se viven todas esas historias que se meten en medio de ese proceso? De cada uno de ir creciendo. ¿Cómo lo viviste? Em, a ver, en el momento actual es como que sientes que te has perdido una etapa como que todo el mundo ha disfrutado, porque tú realmente no, o sea, yo empecé y así tuve como rachas bien, pero luego los cambios físicos que mantienen tus amigas es de cada vez son más altas, más rubias, más guapas, más delgadas y tienen 5 tíos detrás y tú cada vez estás más hinchada, con menos pelo. Entonces, son cosas que a día de hoy, pues claro, dejan una huellita que tienes que trabajar o que, bueno, que está ahí. Y luego, pues, ves como cuarto de la ESO, por ejemplo, yo lo pasé entero, o sea, me lo saqué porque tuve unas profesoras estupendas en el hospital. Pero claro, entonces yo fui solo el primer día de clase y a la graduación. Entonces ves como los cambios de cuarto de la ESO de todos tus compañeros. Bueno, pues diré que sí, el sentimiento es que te pierdes cosas que dices, pues me lo he perdido. Lo he perdido. Y de todas formas,
te has perdido cosas, pero también has ganado cosas, has aprendido cosas que nadie a tu edad seguramente habrá aprendido. ¿Qué aprendizajes destacarías de ese proceso? Aunque tenga elementos en ese camino, dejes huellas marcadas, pero ¿qué aspectos has aprendido para ti, para tu vivencia, para tu vida, para el futuro, para seguir viviendo, para... ¿Cuáles serían esos aprendizajes más importantes? Pues mira, yo siempre digo que, a ver, la enfermedad fue un bache que ni quiero, más, que si igual me preguntaran no lo repetiría, pero no volvería atrás para cambiarlo porque me han hecho la persona que soy ahora. Entonces, me dieron la carrera que he estudiado, me dieron un rumbo de vida, eh, yo siento que me preocupo por lo que me tengo que preocupar, en plan de veo a mis amigos igual por preocupaciones que digo, es que mis pasa, ¿sabes? En plan, ya está. O sea, como una madurez que igual no debería, o me adelantó la madurez. Entonces valoro Pasó por cosas que encima, ¿no? igual claro, que igual me pierdo la etapa de valorar cosas que no la tienen. Por ejemplo, yo hice un curso así de inteligencia emocional fuera parte y, y había que hacer un collage y yo puse unas manos arrugadas y y yo era como yo quiero, o sea, mi objetivo es llegar ahí, ya está, tener las manos arrugadas, ¿no? Yo creo que es eso, que te da un objetivo. También pienso que si he sobrevivido a todo esto no es para quedarme en mi casa mirando al techo y que algo tengo que hacer con mi vida importante, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues no sé, sí. Por eso también yo creo que me dediqué a la enfermería. Has vivido mucho, igual puedes aportar algo a una persona que también lo esté pasando mal, ¿no? Otro... Entonces, bueno, no sé si te he respondido. No sé si... Muy bien. Un poco para terminar, ¿qué mensaje daríais las dos a alguien que le acaban de diagnosticar y que, Irene, tú por tu apoyo que das con otros pacientes que han pasado por una etapa como tú y tú, Nora, por hacer de muleta a quien se te acerque, ¿no? ¿Qué mensaje le daríais? Bueno, pues yo voy a empezar yo para terminar con Irene, que me parece mucho más importante lo que ella pueda decir desde su propia experiencia. A mí me gustaría decirles que no están solos, que realmente somos muchas las asociaciones que trabajamos con pacientes, que, bueno, AICLES es la que nos lidera un poquito a nivel nacional y siempre agradecerle todo el apoyo que nos da y que si en el momento que necesitan algo nosotros desde Salamanca también estamos, que es un proceso que, como yo digo, es así y hay que ir pasándolo día a día, que no duden en pedir ayuda y que cualquier cosa que podamos hacer nosotros estamos aquí para ellos. Y en ese sentido, perdona, añado, ¿y la escuela de pacientes que no ha salido, pero perdona por preguntarte? Pues la Escuela de Pacientes es un programa pionero que hemos empezado hace un año junto con el Hospital Universitario de Salamanca en colaboración con ASCOR y la Escuela de Pacientes consiste en un aprendizaje entre iguales. ¿Qué quiere decir esto? Es una escuela para pacientes que van a ser trasplantados o van a hacer terapia CAR-T. Y un familiar y un paciente da esa escuela de pacientes, esa sesión, a pacientes que van a pasar por ese proceso. Y aparte en esa escuela estoy yo por un lado para un poquito coordinar y también la enfermera de domicilio. Entonces lo que se quiere hacer al final es que muchas veces nosotros vemos que las consultas se quedan con dudas o por falta de tiempo o por muchas veces vergüenza o que no nos acordamos. Entonces, esta escuela de pacientes lo que hace es que desde su propia experiencia y su propia vivencia les dan también herramientas que les pueden facilitar ese proceso de trasplante o terapia CAR-T. Al final estamos viendo que con esta escuela de pacientes está aumentando mucho la seguridad en el proceso, está disminuyendo la incertidumbre y está mejorando al final la adherencia al tratamiento. Entonces es un programa del que estoy súper contenta porque encima está teniendo muy buena acogida y bueno, que invito a todas las personas que estén o que vayan a hacer el trasplante con nosotros a que participen porque es muy enriquecedor. Qué interesante, ¿no? Irene, cuéntanos qué le dirías a alguien que la acaban de diagnosticar.
Bueno, antes quiero saludar a Borja, a Germán, a Laura y bueno, y a Enrique, un beso a donde nos esté viendo. Y ¿qué diría? Que vivan y que intenten vivir el día a día. Que hoy les duele algo, igual mañana no. Y que si igual no les duele nada y mañana sí, no quiere decir que vaya peor o mejor. Que vivan el día a día, que tengan muchísima paciencia, que no se, que intenten no compararse con el de al lado, porque cada paciente y cada proceso, incluso en ellos mismos, va a ser único. No, si al de al lado le pasó, bueno, pero igual a ti no. Y que pedir ayuda no es debilidad, es humano. Y más ellos, o sea, porque a veces es como, es que tienes que ser fuerte. Vale, no, eres humano, no un superhéroe. Y como humano sientes tristeza y sientes miedo y hay que lidiar con ella. Y eso es para mí lo más. Lo más importante. Pues os agradezco mucho a las dos. Un placer, una conversación preciosa. Creo que es digna de oírla varias veces porque, sin duda alguna, entender, acercándoos a vosotras, una como paciente, otro como muleta de paciente, entiende mucho mejor lo que es vivir con una enfermedad oncohematológica como las que has vivido tú, Irene, pero que seguro que en el futuro te van a hacer más grande, más fuerte y mucho mejor persona. Gracias a las dos, un placer, un gran placer. Gracias a ti. Estamos con Ana Belén Ramos. Ana Belén es la directora de AELCLES, es psicóloga, es directora de la Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre. Posee una amplia trayectoria en la atención a pacientes oncohematológicos en Salamanca a nivel nacional y nada, y trabajando a nivel de orientación psicológica y apoyo a pacientes, ¿no? Por tanto, mil gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría un poco que explicaras quién es AELCLES, que me parece que es un elemento para empezar importante, ¿no? Tú como directora de AELCLES, cuéntanos un poco cuál es su misión principal y a quién ¿Qué representa y un hacemos? poco cuéntanos un poquito. Bueno, pues AELCLES es una agrupación que surgió en el 2009, un grupo de asociaciones locales de diferentes partes, pues Salamanca, León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, etcétera, se unieron para crear una asociación nacional, ¿no? Para que la voz de los pacientes hematológicos llegara más allá de sus propios territorios. Entonces, esta agrupación surge sobre todo para dar respuesta y ayuda y acompañar a todas aquellas personas que tienen una enfermedad hematológica, pero que no tienen una asociación cerca, como era el caso de las asociaciones locales. Eso por un lado. Por otro lado también, pues se, se alza un poco con la voz de los pacientes hematológicos para llevar las necesidades, sobre todo pues a la sociedad civil, a nivel político, etcétera, para hacerse un poco sus reivindicaciones y también, bueno, pues para concienciar y dar a conocer las enfermedades hematológicas a la sociedad, ¿no? Porque se desconoce, son enfermedades que, excepto la leucemia, el resto de enfermedades, mieloma múltiple o linfoma, síndrome mielodisplásico, son enfermedades, algunas son raras, entonces se desconocen bueno, pues la agrupación lo que pretende es que estas enfermedades se conozcan más y también incidir sobre la importancia de la donación de médula, la donación de sangre, la donación de componentes hematológicos que son imprescindibles para salvar la vida de nuestros pacientes. Un poco, ese sería así como el resumen general. Y luego, pues nosotras tenemos diferentes líneas de actuación en la agrupación, ¿no? Pues por un lado, trabajamos directamente con los pacientes y con sus cuidadores, que son figuras muy importantes también para nosotras, en el sentido de que tenemos una serie de programas. Todos nuestros programas son online, todos nuestros programas son gratuitos y puede acceder a ellos cualquier persona que tenga una enfermedad hematológica o que sea cuidador de una persona hematológica, pues
luego si quieres te explico un poco algunos de los programas. Luego, por otro lado, también siempre estamos intentando saber cuáles son las necesidades o plasmar sobre el papel las necesidades de nuestros pacientes. Para eso también pues a veces hacemos encuestas como la que acabamos de hacer ahora, una encuesta que hemos hecho entre todas las asociaciones que estudia un poco las necesidades a nivel laboral, económico y también social, o sea, cómo repercute la enfermedad en estos tres campos. Y por último, bueno, pues ahora también nos hemos embarcado en la aventura de hablar con los representantes políticos, tanto locales como nacionales, para explicarles, pues, qué es lo que necesita un paciente hematológico y qué es lo importante para ellos y qué es lo que ellos pueden hacer para que los tratamientos lleguen antes a los pacientes y para que, bueno, pues para que todos los pacientes, independientemente del lugar en el que se encuentren del país, tengan las mismas oportunidades de acceder a esos tratamientos, ¿no? Y que no haya discriminación ni distinción entre unas zonas u otras. Así te lo he resumido un poco. Muy bien. De alguna forma, un paciente con linfoma, con un mieloma, con una leucemia, ¿qué necesidades tienen más importantes? ¿Qué es lo que os plantean? ¿Qué es lo que piden de manera más importante? Bueno, nosotros los conocemos porque o bien necesitan apoyo psicológico, que es muy importante desde el momento del diagnóstico. Entonces, nosotros les ofrecemos, por ejemplo, apoyo psicológico gratuito, independientemente de dónde estén. Y también porque muchas veces, pues, estas personas tienen que ir a otra ciudad, a lo mejor a ponerse el tratamiento, y eso significa que pues, se tienen que alojar en un piso o en algún sitio y luego también eso, vivir en otra ciudad durante X tiempo, como mínimo un mes, si el tratamiento es, por ejemplo, un trasplante de médula ósea o en algunos casos es más tiempo, pues conlleva una serie de gastos, ¿no? Entonces ellos nos piden un poco ayuda en el sentido de o bien apoyo psicológico o también si hay alguna ayuda o si hay ayudas que ellos pudieran tener, porque claro, desde el momento en el que a una persona le diagnostican una enfermedad hematológica, normalmente se tiene que dar de baja en el trabajo. Y darse de baja implica que bueno, que aparte que no puede trabajar, también implica que alguien tiene que ayudarle y acompañarle al hospital, que muchas veces es la pareja o, bueno, los padres, etcétera, depende de la situación. Y esa persona también normalmente lo que suele hacer es, pues, o pedir una excedencia o cogerse vacaciones, es decir, que bueno, la situación de estas personas cambia totalmente de cómo era su vida antes de la enfermedad a cómo es su vida después. Nosotros, bueno, pues le ofrecemos, por un lado, información verídica acerca de la enfermedad, porque también desde nuestra, por ejemplo, desde nuestra página web o hematólogos que colaboran con nosotros, aparte de sus propios hematólogos, bueno, pues les decimos un poco lo que tienen que hacer o no hacer, como por ejemplo no mirar en Google cuál es su enfermedad, es decir, les asesoramos un poco sobre su enfermedad y luego ya pues les acompañamos en todo lo que ellos necesiten. Ya te digo, pues desde la terapia psicológica o el acompañamiento psicológico a poderle asesorar acerca de las ayudas, dónde puede pedirlas, si es que las hay, si no las hay, etcétera, etcétera. Un poco le ayudamos a colocarse en el mundo de la enfermedad hematológica, ¿no? Porque normalmente, pues como es normal, son enfermedades que se desconocen y también desconoces cuál puede ser la evolución de las mismas y la gente está pues un poco, pues no, como es normal, perdida. Perdida, Entonces ¿no? En nosotros. ese sentido. Tú has abordado a muchos pacientes, sin duda alguna, todo el tema, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad, un linfoma, una leucemia, un mieloma múltiple, eh, el impacto suele ser importante, ¿no? ¿Qué Sí, apoyos emocional necesita un paciente cuando es diagnosticado? bueno, yo creo que es importante que esa persona esté sobre todo acompañada por alguien que le ayude eh, o que le guíe en la enfermedad. Sería importante, ¿no? Que le fuera explicando, pues, qué es lo que va, porque, qué es lo que va a sentir o cómo va, qué va a experimentar, qué emociones va a tener.
también hacerle entender que dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentre, va a vivir o va a sentir unas experiencias, unas emociones diferentes en cada fase de la enfermedad, ¿no? Y que eso es normal, que todas las personas que pasan este tipo de enfermedades habitualmente suelen pasar por los mismos procesos, por las mismas emociones, pues rabia, tristeza, muchísimo miedo, por ejemplo, ansiedad, etcétera, etcétera, y explicarles eso, pues a ellos les ayuda también a estar como más tranquilos y a enfrentarse, por ejemplo, a las diferentes pruebas médicas que tienen de otra manera o también a enfrentarse a las noticias que van ellos también recibiendo, ¿no? Por parte de los médicos. Nosotros, la verdad es que también les hacemos entender que, por ejemplo, el campo de la hematología últimamente ha experimentado pues un desarrollo clínico muy importante en el sentido de que hace pocos años había una medicación y ahora hay muchísima más medicación para las diferentes enfermedades, ¿no? Con lo cual hay muchas más opciones de vida y muchas enfermedades, pues en muchas enfermedades, en algunas enfermedades, la esperanza de vida de un paciente hematológico es similar al de una persona que no tiene una enfermedad hematológica. Eso también se lo intentamos transmitir porque a veces cuando a alguien le dicen, bueno, pues tienes una leucemia, lo que suele aparecer en la cabeza de alguien, o bueno, un linfoma, que al final es un cáncer, lo que aparece en la cabeza de cualquier persona es pues la palabra muerte, ¿no? Y piensa pues que eso que va a morir. Y por supuesto que no es así, porque gracias a la ciencia la mayoría de nuestros pacientes pues son supervivientes, muchos de ellos. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es acompañarle y las necesidades que tiene, sobre todo la persona que se enfrenta a una enfermedad, es un poco conocer e irse situando en cada fase de la enfermedad, no anticipar. Pero de todas formas hay dos cosas importantes que me gustaría tocar. Una, seguramente cada uno tiene informaciones determinadas, no todo el mundo tiene la misma información, Y, no todo el mundo accede a la misma información. Y segundo, desigualdades en el acceso a determinados tratamientos. Tú antes hablabas de poder ayudar a personas que necesitan cambiar de ubicación porque en su lugar habitual y no les ponen determinados tratamientos. Son dos aspectos que me preocupan, ¿no? Desigualdades en el acceso a tratamientos, información para poder abordar de una mejor manera un diagnóstico como este, ¿no? ¿Cómo se afrontan? bueno, habitualmente es el hematólogo el que va dosificando, en cuanto a la información, es el hematólogo el que va dosificando la información del paciente. Sí que es cierto que los hematólogos, bueno, pues tienen una amplia experiencia, obviamente, con las personas que tienen estas enfermedades y les van diciendo poco a poco o sea, en qué punto se encuentra su enfermedad, a qué pruebas se tienen que someter, cuál es la siguiente fase, ¿no? Pues el tratamiento que se van a poner y van dosificándole la enfermedad. Esto le ayuda a la persona a no tener o a que no genere una ansiedad excesiva, ¿no? También, bueno, pues siempre tienen como referencia eso, el hematólogo es el que resuelve todas esas dudas y luego, pues obviamente, como después la persona se tiene que ir a su casa, pues cuando va a casa muchas veces se pone a pensar, a darle vueltas a la enfermedad, a cómo puede evolucionar, etcétera, etcétera. Y bueno, para eso estamos las asociaciones un poco también, ¿no? Para acompañarles en ese sentido y sobre todo también son importantes los grupos de apoyo que tenemos, porque dentro de nuestros grupos de apoyo hay otras personas que ya han pasado por la enfermedad, que hace mucho tiempo que tuvieron diferentes enfermedades, entonces los nuevos diagnósticos, las personas que son recién diagnosticadas pueden preguntar o compartir su experiencia y hablar con estos otros pacientes que les van un poco diciendo, pues eso, pues por qué fases pueden pasar, las pruebas cómo son, porque muchas veces se enfrentan pues a un PET-TAC o a una punción de médula y no saben a qué se enfrentan. Entonces, bueno, pues esta información se la suelen dar los hematólogos y también otros pacientes, ¿no? Que forman parte de los grupos de apoyo.
como te decía. Y en cuanto al acceso a los tratamientos, bueno, sí, por ejemplo, nosotros trabajamos en el hospital de Salamanca y ahora seguramente hablarás también con Nora, que es la psicóloga de Salamanca. Entonces, Salamanca es un hospital de referencia de Castilla y León. En cada comunidad hay un hospital de referencia. Entonces, si hay una persona que es, por ejemplo, de Palencia y a lo mejor se tiene que hacer un trasplante de médula, o sea, su hospital no tiene la capacidad para hacer ese tratamiento. Entonces, le mandan a Salamanca, ¿no? A ponerse ese tratamiento. Entonces, sí que es cierto que no es lo mismo que una persona de Salamanca se haga un trasplante de médula en Salamanca que una persona de otra comunidad, de otra ciudad, se lo haga en otro hospital que no esté en su ciudad, porque eso conlleva, pues eso, unos gastos bueno, también estás más solo que si estás en tu ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para eso están también las asociaciones de pacientes, para acompañar y para asistir a las personas que vienen de fuera, que normalmente es el trabajo que hacen, ¿no? La Asociación de Salamanca, en este caso, pues lo que hace es ayudar a esas personas que están fuera, pues o bien les dicen o les ayudan a encontrar alojamiento. En concreto, la Asociación de Salamanca tiene alojamiento gratuito y si no, pues les puede ayudar o decir cómo pueden encontrar, etcétera. Y también pues les ayudan a solicitar diferentes ayudas, ¿no? Sociales que haya, pues para cubrir esos gastos, desplazamiento o también de alojamiento, etcétera. Es decir, que yo creo que en este sentido las asociaciones hacemos una función muy importante a la hora de acompañar a los pacientes a lo largo de toda la enfermedad, desde el diagnóstico hasta que les dan el alta. Y en ese acompañamiento, ¿qué papel tienen otros pacientes que han pasado por un linfoma, por una leucemia, por alguna de las enfermedades como apoyo a otros pacientes? Bueno, pues tienen una función vital, hasta el punto que, por contarte una anécdota, que yo puedo estar hablando con el paciente durante un montón de días y de semanas y luego cuando le presento a una persona que ha pasado por su misma enfermedad, yo me vuelvo invisible y, y solo atienden a la persona que ha pasado por su misma enfermedad, ¿no? Al final encontrar a alguien que ha vivido o ha pasado por lo mismo que estás pasando tú, pues te hace entender que esa persona realmente sabe de lo que estás hablando, aunque nosotros seamos expertos y llevemos mucho tiempo trabajando con pacientes. Entonces, bueno, pues ver que alguien que también ha sido diagnosticado de tu enfermedad está vivo, sobre todo, que hace tiempo que ha pasado por la enfermedad, que está bien, entre comillas, pues te tranquiliza mucho, ¿no? Y te da pues mucha esperanza a la hora de afrontar la enfermedad, porque a veces eh, las personas afrontan estas enfermedades pues con tristeza, con incertidumbre, no saben cómo se va a desarrollar, no saben lo que va a pasar, cómo van a funcionar los tratamientos, etcétera. Entonces, ver a alguien que está bien realmente pues es muy esperanzador, sobre todo. Y también ayuda a perder el miedo a preguntar cosas, ¿no? Porque a veces en la consulta, pues los pacientes, bueno, no todos, porque hay pacientes que preguntan de todo, que está muy bien, pero hay otros que les cuesta Más, preguntar al médico. Sí, y sin embargo, cuando encuentran a una persona que ha pasado por su misma enfermedad, pues es más fácil preguntarle pues por todas las dudas que le pueden surgir y que a lo mejor no se atreven a preguntar al hematólogo, ¿no? y La en, verdad. Ah, en ese sentido, ¿qué ha generado la aparición de terapias CAR-T en los pacientes? ¿Cómo lo viven? ¿Qué sensación tienen alrededor de estos cambios? Inmunoterapia por un lado, CAR-T por otro. ¿Qué genera en los pacientes esos nuevos tratamientos? bueno, la verdad es que cuando a ti te diagnostican una enfermedad hematológica no sabes muy bien a lo que te enfrentas, no sabes lo que es una CAR-T ni nada, ¿no? Luego hay varios perfiles de pacientes, los que pues investigan muchísimo y saben muchísimo sobre su enfermedad y los que no quieren saber nada o quieren saber muy poco. En este sentido, las terapias CAR-T, bueno, pues
al igual que otras líneas de, también de terapia, ¿no? Lo que proporciona siempre a los pacientes es, pues eso, esperanza de vida, ¿no? Porque a lo mejor antes de las CAR-T, pues antes de que aparecieran las CAR-T, había ciertos tratamientos que te podían funcionar o no, y las CAR-T pues realmente han surgido en la hematología pues para eso, ¿no? Pues para ayudar a seguir viviendo a personas que a lo mejor no tenían más opciones de vida, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora son varios los tratamientos, que aparte de las CAR-T y demás, pero bueno, que las CAR-T son como las más así famosas. Efectivamente. O sea, las más, sí, las más famosas podemos decir, ¿no? Que todo el mundo habla de ellas ahora mismo. Pero bueno, sí, sobre todo vienen a dar esperanza de vida a las personas que antes a lo mejor no tenían esa opción. Un poco para terminar, ¿cuál crees para ti, con los años que llevas trabajando con estos pacientes, el gran reto pendiente en el ámbito de las enfermedades oncohematológicas? Bueno, son muchos, yo creo, ¿no? Los retos. Sobre todo es el desconocimiento de las enfermedades hematológicas, ese es uno. También, sobre todo, que los pacientes que sufren estas enfermedades tienen que tener más voz, yo pienso, a la hora, por ejemplo, de crear ciertas leyes relacionadas con este tipo de enfermedades, porque los pacientes hematológicos son los que conocen realmente sus necesidades. Entonces, a la hora de legislar, pues ellos van a saber qué es lo que necesitan o lo que no necesitan, o lo que puede funcionar o no puede funcionar, ¿no? Sobre todo también que las opciones terapéuticas estén al alcance de todos y en todas las comunidades, que la medicina, o sea, que los medicamentos pues se apliquen lo más rápido posible a una persona que tenga una enfermedad hematológica, porque la investigación está muy bien, pero si luego se tarda mucho en aprobar el medicamento, ten en cuenta que nuestros pacientes no tienen tiempo para esperar 3 meses para una medicación, ¿no? Sino que la enfermedad avanza y hay que aplicar rápido esa medicación. Entonces, bueno, sobre todo eso, ¿no? La equidad, que todas las que cualquier persona, independientemente del lugar en el que se encuentre del país, tenga las mismas opciones de recibir un tratamiento para su enfermedad y que esa medicación se reciba rápidamente. Yo creo que esos son los retos ahora y nosotros, pues claro, seguir trabajando y seguir ayudando a, Ayudando a los pacientes y a las sí, familias que y a las familias sobre todo, porque los cuidadores son los grandes olvidados de efectivamente. todo esto y son realmente los que llevan una carga eh, muy grande. No voy a decir la más grande, pero es cierto que el paciente está cuidado pues, por los médicos, por el cuidador, por las asociaciones, pero a veces el cuidador es el gran olvidado, ¿no? Y es como esa persona silenciosa que está siempre al lado del paciente y que muchas veces deja todo para cuidar y él no se cuida y tenemos que estar también muy pendientes de ellos, la verdad. Pues te agradezco, Ana Belén, psicóloga y directora de AECLES, que hayas estado en este programa Salud con Alma con nosotros y nos hayas explicado un poco qué es AECLES y un poco qué cosas hacéis para ayudar a pacientes y familias en todo este proceso que muchas veces es duro y complicado, pero que gracias a vosotras el proceso siempre es mucho mejor. Mil gracias, un placer. Muchas gracias a ti, Joan Carles, y espero que esta información llegue a todos aquellos que la puedan necesitar y que si necesitan cualquier cosa, pues aquí estamos para ayudarles. Gracias. Muchas gracias. Pues llegamos al final de este espacio de Salud con Alma dedicado a las enfermedades oncohematológicas, pero sobre todo dedicado a las personas que lo viven, las investigan y las acompañan cada día. Hemos hablado con un conjunto de personas que vale la pena, muy interesantes. Asociación de pacientes,
psicólogas, profesionales con gran prestigio y gran trabajo en investigación, cuidadores, pacientes, la verdad, un conjunto de personas muy interesante. Hemos escuchado la mirada experta de la doctora Mariana Bastos desde Bastos Oreiro, desde el Hospital Gregorio Marañón, recordándonos que la investigación, los ensayos clínicos y las terapias avanzadas están cambiando el pronóstico de muchos linfomas y otras enfermedades hematológicas. La ciencia avanza y sin duda alguna lo hacen gracias al compromiso de profesionales como Mariana y al trabajo conjunto en redes como la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, GELTAMO y AELCLES en ese conjunto, ¿no? También hemos conocido la experiencia real de Mari Miguel, voluntarios de ADIMO, que vale la pena conocer. Su testimonio nos recuerda que por detrás de cada trasplante hay un donante anónimo que ofrece una oportunidad de vida y que el papel del cuidador es tan esencial como la del equipo sanitario. La donación de médula ósea no es solo un gesto solidario, es una posibilidad concreta de esperanza. Y eso nos lo han dado esas dos grandes personas en esa conversación maravillosa de Mari Miguel, voluntarios de ATMO como elementos fundamentales. También hay que recordar que Nora García Irene Gómez de ASCOL han puesto el foco en la dimensión emocional, han planteado cómo afrontar una leucemia, un mieloma, un linfoma. A veces implica miedo, incertidumbre y cambios profundos, pero también resiliencia, también acompañamiento y también aprendizaje. Y la humanización de la atención y el apoyo psicológico son complementos muy importantes del tratamiento. Y hemos terminado con quienes nos han abierto las puertas a ELCLES. AELCLES ha abierto esta posibilidad de este programa y Ana Belén Ramos, directora de AELCLES, nos ha hablado de la importancia del trabajo en red, de una asociación, de los recursos que pone a disposición de pacientes y familias y de los profesionales para que ningún paciente ni ninguna familia se sienta sola. Porque está claro que si algo nos deja este programa, este Salud con Alma, es un mensaje claro. La oncohematología es ciencia, sí, pero también es comunidad. Es investigación, sí, pero es donación. Es apoyo psicológico, sí, pero es familia. Es equipo entre el conjunto de personas que rodean estas enfermedades. Y cada avance, cada gesto solidario y cada historia compartida suma. Gracias por acompañarnos, gracias a los técnicos de Granada Digital por estar ahí y os dejamos con que la semana que viene vamos a hacer otro programa, seguimos dando voz, información y esperanza. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí en este Salud con Alma.